a estar, ¿no? O estarían en una zona de influencia de un proyecto de estas características. Y ese es el tema que de hecho nos reúne, y agradezco la presencia de los apus y líderes indígenas aquí en el panel conmigo para poder hablar y comentar un poco sobre la dimensión social del área en donde se piensa desarrollar este proyecto de la hidrovía amazónica y cuáles son algunos de los elementos que creemos necesitamos todavía quizás dirigir nuestra atención, analizar y ver el nivel de cumplimiento o qué cosas más podemos hacer alrededor de eso, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, solo rápidamente para contar la historia, ¿no? Lo que tenemos en el caso de la hidrovía amazónica y los pueblos que habitan la zona es más de 14 pueblos indígenas en realidad, pero 14 que fueron identificados para un proceso de consulta previa que se desarrolló en el año 2015. ¿Ya? Entonces, 14 pueblos indígenas, más de 400 comunidades nativas, en un proceso de consulta que tiene varias observaciones de fondo. ¿Por qué? Observaciones de fondo en relación a lo que significa el derecho a la consulta en el Perú. Y es que en el Perú, aún hasta el día de hoy, lo que se consulta son los momentos previos al desarrollo, a la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, en el caso de hidrocarburos o en infraestructura en particular, lo que se consulta son medidas administrativas que aprueban los términos de referencia de un estudio de impacto ambiental, ¿no? O en sencillo, la resolución que aprueba el esquema, el índice del estudio de impacto ambiental. Eso es lo que se consulta. No se consulta el contenido de la información de los posibles impactos que pueda traer el proyecto. U otros casos, como en hidrocarburos, se consultan las medidas administrativas que aprueban contratos. Entonces, es la etapa inicial y claro, quizás bajo una lógica y esquema en donde la inversión es lo más importante para el progreso del país, tiene sentido, ¿no? Porque hay que hacer todo antes, garantizar la estabilidad jurídica para poder luego entregar la concesión y el proyecto. Entonces, bajo ese esquema de promoción de las inversiones, lo que se consulta está bastante al inicio. Se desarrolló esta consulta, se llegaron a más de 80 acuerdos, varios de ellos los vamos a revisar, también significativos, incluso plantean un estándar, digamos, superior a lo que eran las consultas previas hasta el momento de la consulta de la hidrovía amazónica. Y luego de realizada, se ha dado todo un proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental en dos etapas, ¿no? Una con mecanismos de participación que han sido básicamente talleres informativos y otra que es el desarrollo del equipo ya técnico de la empresa o de la consultora contratada con brigadas en campo, con de alguna forma diálogo, contacto con los pueblos que habitan la zona, ¿no? Entonces, como resultado de eso, más de 80 acuerdos, un escenario en donde tenemos aún cuestionamientos a